días, amada iglesia. Le damos la más cordial bienvenida a este tiempo, la hora de la esperanza de la iglesia del Nazareno. Deseando que la paz de Dios esté en sus corazones, que hoy en esta mañana usted ya pueda haber sentido la presencia del Señor. Pues realmente, hermanos, para nosotros es un gozo, es una alegría compartir este tiempo con ustedes. Sabemos, hermanos, que la presencia de Dios está en todas partes, pero es necesario que le invoquemos. Así es que en esta mañana yo le pido antes que otra cosa que vayamos en una oración y pidamos la bendición del Señor. Pidamos que su paz habite en nuestros corazones, que su palabra nos conforte. Así es que le invito a hacer esta oración ahí donde usted está, hermanos. El Señor nos escucha. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos concedes de venir delante de tu presencia, por esta oportunidad tan maravillosa que nos da, Señor, de poder compartir este tiempo con mis hermanos, Señor, y refrescarnos en tu palabra. Señor, que esta mañana en Escuela Dominical nosotros podamos ver la importancia, Señor, que reviste, Señor, ser alguien que se prepara, ser alguien que está dispuesto, Señor, a sujetarse a tu voluntad, no a la nuestra, no a la de los hermanos, no a la de una iglesia, sino a tu palabra, Señor. Que esa palabra que ha sido nuestra guía en nuestros corazones, Señor, pueda florecer y podamos dar testimonio de ella y podamos aprender, Señor, que en la obediencia hay bendición. Te doy gracias y te pido tu bendición para todos y cada uno de mis hermanos. Gracias porque por este medio, Señor, podemos estar en contacto, Señor, con mis hermanos que están lejos, con mis hermanos que están más allá de las fronteras, en otro estado también, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente. Saludos a mis hermanos que ya se están conectando, ¿verdad? Hay muchos hermanos que nos escuchan, gracias al Señor, más allá de California, inclusive trasciende fronteras. Qué hermosa es la palabra del Señor. Recuerde que la palabra del Señor va a ser predicada en todo lugar. Eso dice la palabra del Señor. Así es que damos gracias porque nos está permitiendo ver que esto es una realidad. Y esta mañana yo le voy a invitar para que usted tenga su Biblia a la mano. Tenemos una escuela dominical hermosa que habla de la preparación de un siervo líder. El título nos sugiere algo maravilloso. Un siervo líder, su preparación, ¿verdad? Y el pasaje que vamos a ocupar está el texto para memorizar en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 38. Dice así la palabra del Señor, escuche usted, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 38. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Qué hermosa palabra. Le dice a su siervo Moisés, anímale, porque él es el que va a introducir a este pueblo y va a repartir a esta heredad que ha sido prometida. Y las promesas de Dios se cumplen, hermanos. Esto es lo hermoso, lo maravilloso, ¿verdad? Y tenemos que ver en esta lección, hermano, cómo nosotros podemos tener la formación que tuvo Josué también como un siervo líder. La formación de Josué es algo maravilloso, hermano, a mí me ha fascinado verlo, porque fíjese usted que muchas veces podemos tomar libros y si usted quiere prepararse puede hacerlo a través de los estudios y es maravilloso, es muy bueno tener conocimiento y ver la palabra y todos los recursos que nosotros podamos tener. Pero viendo la historia de Josué, hermanos, tuvo una preparación maravillosa. Porque no solamente le dieron instrucciones, sino que estuvo en la práctica, estuvo con su maestro, ¿verdad? Estuvo ahí con Moisés, vio el desarrollo, presenció cómo el Señor hablaba con Moisés cuando entraba a aquella tienda, ¿verdad? Cómo la presencia del Señor descendía y hablaba, dice la palabra del Señor, cara a cara, como habla un humano con otro. Qué cosa tan maravillosa. Yo pienso, hermanos, que a través de esto, la vida de Josué no solamente fue tocada, sino fue cimentada precisamente en el que todo lo puede. Existen, déjenme decirle, dos tipos de personas que son parte de nuestra vida, parte de lo que vamos a hablar. Una es la persona a quien admiramos, seguimos
y consultamos. Y otra es, fíjese bien, aquella que sigue. O sea, la primera persona es el líder, ¿verdad? La primera persona a la que nosotros vemos es nuestro guía, es nuestro maestro. La segunda somos nosotros como seguidores, como discípulos, ¿verdad? Y esta mañana yo quisiera preguntarle, ¿cuántos de ustedes están recibiendo un discipulado? ¿Cuántos de ustedes tienen un maestro que les enseñe? Independientemente, a lo mejor es su pastor, a lo mejor es un líder de los varones, de las damas, qué sé yo, pero ¿cuántos realmente están en un proceso de discipulado, aprendiendo, creciendo? ¿O a quién está usted siguiendo? ¿Quién es su líder? ¿Quién lo capacita? Alguien me dijo, Cristo, el Señor, amén, aleluya, Él es nuestro líder, Él es el maestro por excelencia, pero como seres humanos, hermanos, tenemos la necesidad de ser capacitados, de aprender cada día. Si nosotros pensamos que sabemos todo, estaremos errando, estaremos yendo al fracaso. Pero si nosotros reconocemos en nuestra vida, hermano, que tenemos la oportunidad de aprender, veremos nuestra vida crecer y crecer de una manera maravillosa, excelente. Porque la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que ha puesto sobre nosotros autoridades, líderes que nos guíen, que nos den una dirección. De alguna manera nos influyen estos maestros, o también influimos en personas por quizás el tiempo que estemos bajo su liderazgo, bajo el liderazgo de esta persona, o a los que seguimos, pero también aquellos que nos siguen. Esto es importante, hermano. Tenemos que aprender de alguien, pero no para quedarnos solamente aprendiendo todo el tiempo. El tiempo de aprendizaje es uno y lo vamos a ver en esta lección, porque Dios quiere que nosotros seamos también discipuladores de otros. No me refiero a un programa, me refiero a la práctica diaria, enseñar a otros cómo nuestra vida se afirmó en el Señor Jesucristo y enseñarlos a vivir en esa comunión. Finalmente, esto es un mandato de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que ver que día a día, hermanos, y tenemos que ver que vamos a irnos formando. La formación de un siervo líder en la palabra de Dios es importante. No tendrá ningún valor si solamente nuestros fundamentos están en ideas, o en buenos conceptos o en maravillosos programas. Necesitamos fundamentarlo en la palabra de Dios. Quiero ver con ustedes la formación de un siervo líder. Fíjese bien, quiero hablar de una estructura. Esto es muy importante. Si algo no tiene una estructura, hermano, de verdad no vamos a saber qué parte o desarrolla cada función. Pero si usted lo ve, y quiero poner por ejemplo lo que es un ejército, ¿verdad? Hablamos por ejemplo de un general. En el ejército sabemos que es de gran responsabilidad, que sobre el general recae la comandancia de una unidad militar más grande que un regimiento, como puede ser una brigada, una división, o bien todo un ejército. Y es una responsabilidad que demanda mucho. Fíjese bien, un general no entra al ejército llegando a ser general simple y sencillamente, o porque yo quiero ser general, o yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro. La formación para llegar al ejército y esta estructura que tiene por razón el poder tener una dirección clara, empieza así. Dice que cada soldado para llegar a ser un general tiene que pasar por este proceso. Por ejemplo, en el ejército se inicia siendo soldado, luego pasa por los rangos de cabo, sargento, sargento segundo, sargento primero, subteniente, teniente, capitán, capitán segundo, capitán primero, mayor, teniente coronel, coronel general, coronel brigadier y general de brigada, y por último, general de división, que es el rango mayor. Pero para esto, para llegar a hacer esto, debe aprender algo muy importante, para que sea acumulado en su expediente, en su escalafón, que se vea su preparación. Hermanos, todo esto debe de tener este proceso, ¿verdad? Y eso es en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cómo recuerdo, hermanos, esas palabras de allá de mi patria? Cuando alguna vez a todos nos tocó el servicio militar y estuvimos inscritos, y aquellos que participamos en alguna academia militar, se nos dijo estas palabras, no se me han borrado.
Hay una máxima en el ejército que dice que para mandar hay que saber obedecer. ¿Tiene sentido? No puedo mandar si yo no soy obediente, porque siempre arriba de mí estará alguien que es puesto en una posición mayor que yo. Y la palabra me enseña que yo no debo de tener mayor concepto de sí mismo que el que debo de tener. Debo de reconocer que siempre el Señor va a establecer que tenga yo alguien que es superior a mí. Y para poder yo desempeñar mi trabajo, debo de aprender a obedecer. Qué hermosa, como por ejemplo tenemos en esto, ¿verdad? Pero queremos ver la obediencia como la mejor estrategia para alcanzar nuestros objetivos. La Biblia nos dice mucho acerca de la obediencia. Para un siervo que quiere ser líder, podemos decir que es uno de los deberes supremos. Obedecer a Dios, hermanos, por sobre cualquier mandato humano. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 19, vemos cuando son cuestionados y se les pide que no hablen más en el nombre del Señor, ¿verdad? A los discípulos que no sigan haciendo esto, y ellos les refieren las palabras que es necesario, ¿verdad? Que es necesario obedecer al Señor más que a los hombres, sobre todas las cosas, hermano, y esto es importante para nosotros. La obediencia, debemos hacer todo, pero de corazón, en todas las cosas, en todo lugar y siempre. El pasaje que nos va a ilustrar también es el pasaje de Éxodo capítulo 17, de sus versículos 8 al 14. Permítame tomar mi Biblia. El libro de Éxodo, le estaba yo diciendo, si quiere buscarlo, Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 14. Déjeme leer para usted la palabra del Señor. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y Moisés dijo a Josué, escuche, escoge hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando la dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomando una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno del lado y el otro del otro lado. Así que estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Qué hermosa palabra. Fíjese bien, Dios está dando una orden y la están cumpliendo en cabalidad. Y esto lo podemos ver, hermanos, cómo trae una bendición para la vida de Josué en su preparación. Estaba obedeciendo lo que Moisés le estaba mandando. No estaba cuestionando: ¿por qué me manda a mí? ¿Por qué yo tengo que ser el que va a hacer las cosas, a escoger? Es una gran responsabilidad. Allí Josué tenía la responsabilidad de escoger hombres que valieran la pena para ir a pelear, hombres preparados, listos. Hermano, a veces no nos damos cuenta de la importancia que esto reviste. Pero yo en esta ocasión quiero que resaltemos que la obediencia trae frutos de bendición. Josué obedeció, Josué no cuestionó por qué él se va a ir al monte y va a estar allí nada más viendo. Josué obedeció. El pasaje de Éxodo relata que Moisés era el representante de Dios ante el pueblo hebreo y Josué debía obedecer. Dice que entonces Moisés le ordenó esto a Josué, ¿verdad? La obediencia, hermanos, es el principio correcto en una estrategia. ¿Cuánto le gustaría o cuánto le gusta o le encanta a usted el obedecer las órdenes que se le dan? Esto es importante que nosotros mismos nos cuestionemos. ¿A cuánto nos agrada que nos digan ve y haz esto? ¿Cuántos vamos y hacemos las cosas sin preguntar, sin pedir que se nos diga el por qué? Muchas veces nosotros queremos saber la razón, el por qué, cuándo, cómo y a qué horas.
Pero aquí la palabra del Señor nos dice que Josué fue un líder que obedeció, fue e hizo lo que Moisés le mandó. ¿Cuántos de ustedes están seguros que cuando alguien les ordena algo, les irá bien? Esto es importante también saberlo. Para un verdadero siervo líder, hermanos, la obediencia debe ser incuestionable. Fíjese bien, Josué, como el general del ejército hebreo, sabía que su líder era necesario obedecerle, ¿verdad? Dios por eso bendice la obediencia de todos los que escuchan su palabra, ¿verdad? La obediencia es esa estrategia, hermanos, que nos llevará a alcanzar el éxito en todas las tareas que nosotros estemos dispuestos a hacer para que el reino del Señor sea engrandecido. Vamos a hablar del reclutamiento que tuvo Josué. Cuando Jesús comenzó su ministerio, hay algo importante que podemos ver, ¿verdad? Jesús comenzó su ministerio y escogió a personas comprometidas. No escogió, y esto quiero que veamos por un momento, ¿por qué escogió a ciertas personas, a ciertos líderes? ¿Qué vio en ellos, hermanos? Aquí la lección me habla y algo maravilloso, no escogió a personas flojas. Tiene una palabra que hacía tiempo no la escuchaba yo, no escogió a personas haraganes, o sea, que no tenían beneficio, que estaban ahí disfrutando sin tener ningún compromiso. No, fíjese bien, sino a personas trabajadoras. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 4, ¿por qué no lo vemos, hermanos? Yo siempre les he dicho que es muy importante que nosotros tengamos la palabra del Señor para corroborar lo que decimos. Y en Mateo, ¿verdad? El libro de Mateo nos va a relatar, capítulo 4, versículos 18, desde el 18, hasta el 32. Capítulo 4, 18 al 32. Dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Qué importante, hermanos. Y pasando ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando las enfermedades y toda dolencia del pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba, dice la palabra. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Hermanos, vemos cómo en este relato el Señor llama a sus discípulos de una manera maravillosa. Pero lo maravilloso y lo que se realza aquí es que ellos no rehusaron a seguirle, sino que dice que dejando inmediatamente a su padre, dejando sus cosas, le siguieron. Esto es muy importante para aquellos que quieren servir al Señor. Ya hemos visto, hermano, que es necesario amar al Señor más que todas las cosas, sobre todas las cosas. Josué actúa con humildad, aun cuando puede actuar con soberbia, cuando Moisés lo mandó, ¿verdad? Josué escogió a las personas correctas para esta tarea. No era nada sencillo, era una guerra. Era algo importante que de ahí se determinaba la vida del pueblo. En esta ocasión la labor de Josué era reclutar personas. Él debía seleccionar candidatos para desarrollar una función. Debía de buscar las personas con el potencial, la capacidad para desarrollar esta tarea. En el caso de Josué, como el general, no podía ocupar a cualquier persona para una tarea tan delicada. Reclutaría única, sola y exclusivamente a personas fuertes, sanas, convencidas, positivas y sin temor alguno. Pero hay algo maravilloso. Quizás usted puede decir, bueno, le encargaron esto porque vieron que él era bueno para esto y sabía reconocer las cualidades. Qué bueno, está bien, puede que así sea, hermanos, pero lo importante no es esto, sino la obediencia que estaba mostrando Josué y sobre todo la preparación que Dios estaba haciendo en la vida de este siervo. Esto es algo maravilloso, porque Josué obedeció.
Josué fue y empezó a pelear y dice la palabra del Señor que él ganó esta batalla. Que fíjese bien, después de que se diera la victoria final, ahí en el libro de Éxodo capítulo 17 podemos ver al concluir la batalla, ¿por qué se usó? Ganó porque se usó la estrategia correcta. Dios mandó que se escribiera algo. En esta lectura podemos ver que cuando todo terminó, el Dios Todopoderoso le dijo a Moisés, ahora ve y escribe esto para memorial, para que también los otros lo conozcan. Pero algo que me llamó la atención fue, y deja que Josué también lo sepa. ¿Por qué querría el Señor que Josué supiera exactamente qué había acontecido? Josué estaba obedeciendo, pero el propósito de Dios era maravilloso. Era mostrarle a Josué que Él era el Todopoderoso, que al obedecer, Él iba delante de Él y le iba a dar la victoria. Dios mandó que se escribieran estas memorias, todo lo que sucedió, para que nunca se olvidasen. Le dijo que también se le dijera a Josué que terminaría con los amalecitas, que borraría la memoria de los amalecitas. Llamó esto la atención, fíjese Dios, no solamente esta promesa, sino que también Josué fuera informado. Por eso escribió en un rollo de cuero, para que se recuerde y para que lo oiga bien Josué. Yo borraré, dice la palabra ahí en el 17, versículo 14. Yo borraré por completo debajo del cielo todo rastro de los amalecitas. ¿Por qué cree usted que Dios querría precisamente que Josué lo supiera? Bueno, Josué estaba formándose para ser un futuro líder. El pueblo de Israel así debería de tener presente todo lo que sucedía. Eso también ayudaría en la fe que Josué iba a mostrar más tarde. Dios dio un mandamiento que sería para futuras generaciones, ¿verdad? Un siervo líder, hermanos, con un gran espíritu. Josué fue este siervo líder. Josué el siervo que no se separaba de Moisés. Es lo que le digo, Josué tuvo la oportunidad de aprender de viva voz, dicen por ahí, en la práctica diaria, en la comunión diaria. En Éxodo capítulo 33, versículos 7 al 11, podemos ver esto. Nos habla del tabernáculo de Jehová, preparado para adorar a Dios. Se tenía fuera del campamento, ¿verdad? Parece haber sido un edificio temporal, temporal, armado solamente para el culto, y en el cual Moisés juzgaba las disputas de la gente. El pueblo iba en pos de Moisés y tenía muchos deseos de estar en paz con Dios, y les interesaba saber lo que sucedía allí. Vemos en el comentario, y esto es algo maravilloso, y la palabra nos enseña, ¿verdad? Qué hermoso. El tabernáculo no estaba entre el pueblo, estaba fuera del pueblo, porque era importante que Moisés hablara con el Señor, que tuviera esa paz y esa comunión. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, necesitamos exactamente lo mismo? Tener un tiempo a solas con el Señor para nuestra preparación, poder platicar con el Señor. Hermanos, como lo hacía Moisés, porque cuando nosotros oramos entramos en esa comunión perfecta, de tal manera que podemos platicar prácticamente cara a cara, porque el Señor está en todas partes. Y fíjese qué maravilloso y qué importante. Aquí la palabra del Señor nos recuerda algo hermoso. Dice que cuando ellos veían que Moisés salía, muchas personas que se encuentran en diversas áreas de liderazgo, quiero hacer mención de esto que cita aquí el comentarista, hacen crítica contra los líderes, les molesta lo que anhelan para el bienestar del pueblo de Dios. Otros son más conformistas sobre el asunto, como suelen decir algunos, ni ríen ni lloran, solo están esperando, reciben órdenes y no opinan ni a favor ni en contra. Pero dice el comentarista, esto es bonito, pero alguien que anhela de todo corazón ser usado por Dios, lleva la bandera del cristianismo muy en alto, toma la actitud que tomó Josué, que su pensamiento era solo servir y buscar los momentos para estar cerca del líder y aprender de él. Por eso es que Josué nunca se separaba de Moisés. Y lo vemos en el relato de Éxodo 33, ¿verdad? En el versículo 11 dice que cuando Moisés salía y iba para esa tienda, todo el pueblo salía y se paraba en la puerta de su tienda
viendo que Moisés iba para allá, porque sabían que iba a tener una plática con Dios. Y la Biblia cita que la columna, aquella nube, se posaba sobre esa tienda, porque ahí platicaba Moisés con el Señor. Y dice que Josué no se apartaba, estaba ahí a la entrada de la tienda, estaba en una actitud de servicio, ¿verdad? ¿Qué actitud asumimos nosotros para con nuestro líder inmediato? Sea el pastor o otro líder. ¿Cuál es su actitud? ¿No será la de aquel pueblo que nos cita este comentarista? Que muchas veces tendemos a juzgar las decisiones o a criticar lo que el pastor, lo que el líder quiere para bendición del pueblo del Señor. Hermano, qué importante es que nosotros hagamos un autoanálisis de esto. ¿Te gusta estar cerca de tu líder para aprender, hermano, y obedecer? Yo quisiera que tú en esta mañana hicieras por un pequeño momento, un paréntesis. ¿Te gusta realmente estar cerca de aquellos que te enseñan, de aquellos que te ministran? ¿Tienes un líder que te esté discipulando y te gusta estar ahí? ¿O eres de los que, bueno, voy a tomar un discipulado porque pues la iglesia así funciona, pero no me gusta? ¿O eres de los que cuestionan? Hermanos, Josué es un ejemplo para nosotros. Moisés pidió a Dios algo maravilloso, fíjese bien, cansado, ya agotado, pidió sustituto con un gran espíritu. Pero dice la palabra del Señor aquí en esta narración que solo 2 jóvenes, después de inspeccionar la tierra de Canaán, creyeron que podían conquistarla. Y ellos fueron, ¿usted sabe los nombres? ¿Sí? Sí, yo sé que sí se los sabe. Son conocidos, Josué y Caleb. Ahí en el libro de Números, capítulo 13, versículo 30 nos habla de ello. Pero la mayoría no estuvo de acuerdo, ¿verdad? También vamos a ver que cuando hay personas que tienen que opinar, habrá personas que no estén de acuerdo. Y hay personas que aquí no estuvieron de acuerdo en que podían conquistar la tierra y siguieron peregrinando en el desierto. Más adelante Moisés hizo una oración desde lo profundo de su ser y le pidió a Dios que alguien tomara su lugar. Vea usted, esto es maravilloso e importante. Él estaba cansado de seguir deambulando por el desierto con un pueblo que nunca se conformaba. En muchas ocasiones, hermanos, esta es la oración de un líder. Y quiero decirle, pues con cierta tristeza, hermano, que me consta, que ha habido ocasiones que he escuchado a siervos del Señor, líderes, hermanos que están en esa posición, que han llorado y han dicho, estoy cansado y le estoy pidiendo al Señor que si yo no soy el pastor adecuado, que si yo no soy el líder que esta iglesia necesita, que levante siervos, que levante quien venga a ministrar. Moisés también lo hizo. Hermano, qué tremenda situación. No estaban conformes, nunca estaban conformes. En muchas ocasiones esta es la oración de los líderes, aun cuando ven que hay alguien cerca de él y que no quiere equivocarse y prefieren, fíjese bien, orar y que Dios sea el que elija. Este fue el caso exactamente de Moisés. Su oración fue la siguiente: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación que salga de delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Qué hermoso espíritu de Moisés clamando al Señor, pidiendo un pastor que tenga un corazón que sea aceptado por el pueblo. ¿Y por qué por el pueblo? Porque ve al pueblo con amor. No quiere verlo perdido, no lo quiere ver divagar, no quiere ver que esta congregación no tenga a alguien que la cuide. Fíjese bien, como Dios es el que ve los corazones y es el que sabe, hermanos, quién llena los requisitos para ser un líder responsable. Qué hermoso, dice, y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre de él. Esto lo registra allí el libro de Números, capítulo 27, versículo 18. Josué, un candidato a ser siervo líder, hermanos, y esto se reconoce por su gran espíritu, su humildad, la sumisión y disposición a aprender.
Si reúne esas características, hay muchas posibilidades, hermano, de que usted también sea usado por el Señor en un futuro no muy lejano. Pero es necesario que muramos a todas nuestras exigencias, a todos nuestros deberes, a todo aquello que nos apasiona, para decirle: sí, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, dirígela, úsala para la gloria de tu nombre. Debo decirle que fue respaldado y fortalecido Josué por Moisés, y esto es algo maravilloso. Yo me he puesto a pensar qué hubiera sido de Josué si no hubiese recibido esta encomienda de parte de Dios, y si el líder que lo llevó y lo animó no hubiera estado ahí para darle esas palabras de ánimo. Si una persona va camino al liderazgo en el servicio de Dios, aparte, hermanos, de sentir que puede desarrollar un ministerio, de recibir ese llamado y ser eficaz, es necesario que tenga el respaldo de alguien aquí también en esta tierra. No somos llamados para ser superhéroes, no somos llamados para ser como el llanero solitario y decir: es que el que me guía es el Señor y yo solo y el Señor y voy a caminar. No, hermanos, tenemos que tener siempre un respaldo. La palabra del Señor nos muestra aquí con Moisés y con Josué, ¿verdad? Observen, hermanos, que alguien que lo conozca muy bien pueda ser alguien que lo respalde, alguien que le ayude, alguien que tenga palabras de ánimo. Josué recibió el respaldo de Moisés. Llegado el momento en que Moisés dejara el liderazgo, ahí en el capítulo 27 del libro de Números, versículo 20, dice: y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Hay un mandato especial. Fíjese bien cómo es reconocida la autoridad de parte de Dios a través de los líderes. Le manda a Moisés que ponga parte de su dignidad. Y queremos escudriñar esta palabra. La palabra dignidad proviene del latín dignitos, que significa cualidad, de excelencia, realce, gravedad y decoro y de las personas en la manera de comportarse. Qué importante cuando el Señor le dice: pondrás en él dignidad, ¿verdad? En la traducción del lenguaje actual dice, en esta traducción de la Biblia: así le pasarás tu autoridad. Y en la versión internacional, en la nueva versión internacional, lo dice: lo investirás, con algunas de sus atribuciones, ¿verdad? Dios le pidió a Moisés, hermanos, que le delegara de su responsabilidad a Josué. La persona que sirvió a su lado llegó a ser su sucesor y el líder del pueblo. Un hombre de Dios, un hombre que sabía y conocía el oficio porque había estado allí continuamente aprendiendo. Debe de aprender que no podrá hacer todo solo. El pastor no podrá hacer todo él nada más. El líder no hace todo, hermanos, sino que necesita buscar a siervos que quizás con el tiempo lleguen a tomar su lugar, pero que estén dispuestos a ser colaboradores. Deberá de capacitar poco a poco, haciéndoles partícipes de las actividades y responsabilidades que él tiene. La persona que usted, hermano, prepare, la persona en la cual usted invierta tiempo, sentirá su respaldo cuando reciba algún tipo de autoridad o un encomio o algún encargo. Esto le irá preparando y le dará nuevas oportunidades de corregir y de capacitar a aquel que usted tenga bajo su discipulado. Fíjese bien, de esta manera, cuando tenga que asumir el liderazgo por completo en alguna área del ministerio, aquel al que usted esté capacitando como lo hizo Moisés, entonces tendrá confianza, tendrá esa autoridad como lo hizo Moisés. Dios le dará esa autoridad. Moisés no tuvo celo de darle parte de su liderazgo a Josué y siguió todas las instrucciones de Dios y que Dios le dio ahí en Números capítulo 27. Moisés lo puso delante del sacerdote Eleazar, dice, y de todo el pueblo. Le impuso las manos y le entregó el cargo, como el Señor le había mandado. Yo quiero hacer una pregunta esta mañana. Esto hizo Moisés. Esto recibió Josué. Pero tu líder inmediato, tu maestro, tu pastor, no sé quién sea el que te esté capacitando, te ve como una persona en quien pueda confiar algún ministerio. ¿Tú sientes ese respaldo, hermano? ¿Has visto si tu líder te delega parte de sus responsabilidades como a otros?
¿Y cómo lo está haciendo? Esto es importante, son preguntas que nosotros debemos de tener. Un líder como Moisés que aprendió, que escuchó la voz de Dios, no tuvo ningún miedo, comentó y dio, hermanos, parte de su ministerio a Josué, porque era una preparación, como le estuve diciendo desde el principio, para que él pudiera asumir más tarde con responsabilidad el cargo. Pero ¿qué? Si tú estás de líder, la pregunta es, ¿estás preparando a alguien? ¿Estás haciendo lo que Moisés hizo? Es importante, hermano, no somos eternos, no fuimos llamados a estar todo el tiempo en el mismo lugar y en el mismo púlpito. Vienen nuevas generaciones, necesitamos preparar hermanos, hermanas que estén dispuestos, hermanos que hayan escuchado la voz de Dios al llamado, hermanos que tomen la responsabilidad. Josué fue fortalecido por Moisés. En estos tiempos de dejar el liderazgo, el pueblo de Israel para Moisés había llegado y no por su propia voluntad. Este tiempo de dejar el liderazgo llegó a su fin. Fíjese bien, no por la voluntad de Moisés, sino porque Dios así lo había dispuesto. Todo tiene su tiempo, me llama la atención. Allí en ese libro maravilloso de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo debajo del sol, todo tiene su hora. Capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastés nos dice esto. Y Moisés estaba consciente, hermanos, de que no seguiría más porque había llegado su tiempo. Había hecho lo que el Señor le había mandado. Pero hay aquí algo importante. En la preparación que hacemos de los nuevos líderes, en la preparación que se desarrolla, tenemos que tener cuidado como maestros de cómo actuamos, de cómo vivimos, porque se oye muy bonito ser líder, se oye muy bonito ser maestro, pero hay una grande responsabilidad. Y vemos en la vida de Moisés que fue un hombre que hizo grandes cosas, que obedeció al Señor. Pero también podemos ver, y eso es lo maravilloso de la palabra del Señor, que nos muestra que Moisés cometió un gravísimo error y tenía que aceptar la disciplina de Dios. Lo puede usted corroborar ahí en el libro de Deuteronomios, capítulo 32. Déjenme leerlo, es importante, como le digo, Deuteronomios. Vamos a buscar en sexo bíblico, Deuteronomios, ¿verdad? Capítulo 32, el versículo 51 y 52. Deuteronomio 32, 52. Sí, hermanos, 51 y 52. Porque me fuisteis infieles en medio de los hijos de Israel. Escuche esta palabra. Porque me fuisteis infieles en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás a la tierra que doy a los hijos de Israel. El Señor le está hablando a Moisés y le está recordando, hermanos, y esto es algo que llama mi atención. Moisés, un líder que obedeció, un líder que fue e hizo, a pesar de tantas pruebas, él obedeció a Dios e hizo conforme a lo que el Señor le mandó. Pero en medio de todo esto, tuvo fallas. La palabra del Señor dice que tuvo errores porque no le santificó en medio del pueblo. Y hay una consecuencia grave. Hoy en esta mañana yo quiero que pensemos. Yo estoy siendo discipulado, amén. Tengo que aprender lo bueno. Tengo que confiar en la palabra del Señor. Tengo que afirmar mi fe. Pero si yo soy el líder que está capacitando a otros, que está enseñando a otros, mayor responsabilidad hay. Hermanos, porque nuestro ejemplo dará testimonio vivo a aquellos que estamos enseñando. Y mire a Moisés en este aspecto. Por un error, hermanos, no pudo entrar a la tierra que el Señor le había prometido al pueblo. Dios le pidió a Moisés, sin embargo, algo maravilloso. Aquí vemos el corazón de Moisés. Le dice que animara a Josué porque él entraría a Canaán y porque él haría heredar a Israel esta parte de la tierra. Hermanos, él no dijo, bueno, como yo no voy a entrar, pues hay a ver cómo se las arregla Josué. Todavía, y yo me imagino que ha de haber sido un dolor muy grande para Moisés saber que no iba a poder entrar a esa tierra prometida. Pero en esto vemos el corazón de Moisés también, como lo registra el libro de Josué en su capítulo 1, versículo 6, que le dice, esfuérzate.
Esfuérzate y sé valiente porque tú vas a entrar para repartir por heredad esta tierra, la cual juré a sus padres. Moisés no estaba triste, estaba de acuerdo con su realidad en el momento. Sabía que había fallado, sabía que había caminado con Dios todo el tiempo. Pero un error, hermanos, nos puede costar. De ahí la importancia de que nosotros el día de hoy platiquemos con el Señor. Le digamos, Señor, que esta palabra de escuela dominical no es para conocer la historia, sino para hacer una reflexión en mi vida. Si yo estoy discipulando a alguien, si estoy siendo discipulado, estoy obedeciendo como discípulo, como discipulador, estoy siendo alguien que influya para bendición de Dios en la vida de aquellos que me están siguiendo, de aquellos que estoy capacitando en tu palabra. Hermanos, Moisés conocía su realidad en el momento, pero tenía una responsabilidad. Todavía la tenía en su mano y era la de animar, de fortalecer a Josué. Animar es dar doble valor, infundir energía moral, impulsar a una acción. Deuteronomios nos habla de esto, ¿verdad? Fortalecer es hacer fuerte y vigoroso, en este caso a Josué. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero a Moisés le dijo lo siguiente, tú Moisés, anímalo y fortalécelo. Hermanos, ¿te agrada que tu líder inmediato te anime para una mejor misión? ¿Para ti es grato recibir cuando el pastor te dice, hermano, le encomiendo que haga esto? Porque está poniendo su confianza en ti. ¿Por qué debe de ser para nosotros grato? ¿Cómo respaldaría y fortalecería usted a una persona que le está siguiendo de cerca, que está aprendiendo de usted? Y hermano, a veces decimos, yo no tengo discípulos, yo no estoy discipulando. Pero hay hermanos que están pendientes de su vida, pendientes de sus actos, pendientes de su servicio en la iglesia. Y que usted con su vida y con su ejemplo estará siendo mentor de ellos. Estará llevándolos a una dependencia en la palabra de Dios. Les enseñará con su vida cómo usted puede depender de Dios y cómo cuando usted recibe una orden de aquellos que están en una posición superior a ustedes, usted puede ser un cristiano que obedece, que ocupa las estrategias correctas. Quiero concluir escuela dominical pidiéndole que usted piense por un momento cuál es su papel. Porque usted no puede ser un cristiano solamente oidor de la palabra. Tiene que ser un cristiano hacedor de la palabra. Y tiene que participar y tiene que envolverse en los ministerios de la iglesia. Los ministerios de la iglesia son muchos, hermanos, y son de grande bendición para nuestra vida. No solamente es ministerio para aquel que da escuela dominical, para aquel que predica, para aquel que lleva la palabra a los que están en la cárcel, en el hospital, para aquel que visita. Los ministerios son diversos y son abundantes. La Biblia nos enseña de esto, pero estamos envolviéndonos, estamos aprendiendo, estamos creciendo. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? ¿Y en qué estás participando? Hoy yo te preguntaría, ¿qué estás haciendo? Y muchos dicen, pero hermano, no puedo salir. Hay un ministerio precioso, el ministerio de la intercesión. Y fuimos llamados a interceder por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, para que haga como a Él le parezca, hermanos. Yo te invito para que pienses, Josué llegó a ser un gran siervo líder porque fue obediente a Dios y a su líder inmediato. Nunca perdió el espíritu optimista y se mantuvo en un espíritu de humildad. Cuando Moisés lo llamó, escuchó atentamente las palabras de ánimo y se hizo fuerte en ellas. Confió en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo te toca a ti esta mañana esta escuela dominical? ¿Estarás caminando, estarás siendo un siervo de Dios? ¿Estarás invirtiendo tu tiempo en las cosas que valen la pena? Hermano, o quizás has estado por algún tiempo ya parado. Y sí buscas al Señor, sí oras, sí lees su palabra, pero esta mañana yo te invito a que tú seas un siervo líder, a que tú te prepares, a que tú te decidas y tú digas, Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero poner mi vida en tus manos, yo quiero que tú me capacites. Dame un mentor, enséñame, envía a alguien que me enseñe, envía a alguien que esté sobre mí, que me anime, así como Moisés animó a Josué. Y si tú clamas, yo sé que el Señor va a poner en tu camino a aquella persona que va a ser de bendición para tu vida, pero es necesario que tú clames.
¿Quieres esta mañana decirle, Señor, yo estoy dispuesto? Si tú estás dispuesto, este es el tiempo de compromiso con Dios, no con los hombres, porque el compromiso Dios lo conoce, es con Él. Tu oración es con Él, no necesitas ir al pastor, no necesitas ir con otro. El Señor te va a indicar si es el pastor con el que vas a hablar para que Él te disipule, si es otro hermano que el Señor envíe, pero es necesario que pongas manos a la obra, que tú busques al Señor. Yo te voy a invitar a que oremos en esta hora y que tú hagas lo que el Señor ha puesto en tu corazón esta mañana. Si te ha tocado, si has visto la necesidad, si el Señor está hablando, viendo estos tiempos difíciles, hermano, no endurezcas tu corazón. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque falló. Un error le costó heredar la promesa de bendición. ¿Qué harás tú esta mañana? Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque a través de ella nos muestra, Señor, que la obediencia, Señor, en alguien que quiere servir es esencial. Yo te ruego, Señor, que así como a Josué, nos des un corazón humilde, un corazón que no se envanezca, un corazón que esté dispuesto a obedecer, Señor, sin cuestionar, un corazón que esté dispuesto, Señor, a ir y hacer, Señor, todo aquello que le mandes. Que a través de tu palabra, que a través de las palabras de nuestros hermanos, Señor, tomadas de tu escritura, podamos sentir ese aliento precioso y podamos participar en el reino de los cielos, en este tiempo, Señor, en que ha de ser predicada tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús oramos y bendecimos a tu pueblo. Amén y amén.